creo que no hemos salido de la primera, ¿no? Pero bueno, ya es que la tercera ola ya se viene dando esto desde hace un rato. Para mí es un honor poder platicar con la doctora Laurie Ann Jiménez Fife en esta mañana. Doctora, le mando un abrazo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Un abrazo de vuelta. Con mucho gusto estar nuevamente en el programa. Viene un escenario bastante complejo, ¿no? Digo, ya lo de los semáforos y esas cosas, creo que ni el mismo gobierno entiende exactamente en qué puntos estamos. No traemos un buen registro, pero estamos en lo que llaman una tercera ola. ¿Sí será? ¿Qué escenario ve, doctora? Cuéntenos. Pues el escenario realmente se ve muy sombrío en este momento y el semáforo, como alguna vez el doctor López-Gatell dijo que ya se había vuelto intrascendente, pues una de las pocas veces que quizá pues he de coincidir con el doctor, ¿no? Se ha vuelto intrascendente porque si se pretende que el semáforo sea un instrumento de salud pública, de control de la pandemia y esto, pues es evidente que no funciona así. Debimos haber tenido una estrategia coherente de control de los contagios, una estrategia que nos permitiera reducir la transmisión del virus en las comunidades, de contener pues la propagación del virus, cosa que no hemos tenido nunca desde el principio de la pandemia, ¿no? Entonces el semáforo ya no es más que una muestra del fracaso de la estrategia que se ha implementado en nuestro país, que es una estrategia en donde se ha permitido abiertamente a la población contagiarse, y cuando las cosas comienzan a colapsar porque los hospitales empiezan a saturarse o se tienen ya muchas muertes por día, entonces lo que instruye la autoridad sanitaria en nuestro país es que todo el mundo se vuelva a confinar. Pues los confinamientos evidentemente no sirven, ¿no? Los confinamientos, porque los confinamientos pues no son una estrategia, repito, de salud pública. Los confinamientos son un último recurso que es increíblemente costoso, que cuesta en vidas, que cuesta a la economía y a todas las actividades sociales, educativas, culturales y de otros tipos, ¿no? Entonces, y que se utilizan únicamente como un último recurso cuando no queda absolutamente ninguna otra opción y están en riesgo inminente de muerte miles o decenas de miles de personas, ¿no? Pero pues esta es la estrategia a la que se ha recurrido y ahora, como podemos ver, pues vamos por la tercera ronda, ¿no? La primera que tuvimos, el primer pico que tuvimos, porque como bien lo acabas de señalar, Luis, esto pues no es una nueva ola, es simplemente otro repunte de la única ola que hemos tenido siempre, porque la pandemia en nuestro país desafortunadamente no se ha podido controlar con la estrategia fatídica que nuestro gobierno ha implementado, ¿no? Entonces tuvimos el primer pico el verano del año pasado, el segundo que fue peor, como todo el mundo sabe, a finales del año pasado, principios de principalmente diciembre y enero, y ahora vamos por el tercero, ¿no? Cada pico parece ser peor que el anterior, y si vemos las tendencias de estados como Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa, Campeche, Baja California Sur, etcétera, es decir, todos estos estados, el repunte que se tiene ahorita ya supera todo lo que pasó antes, es decir, los dos picos anteriores, queriendo decir que podríamos, si seguimos en esta trayectoria de aceleración y de que no se hace pues nada para tratar de detener la propagación de los contagios, podríamos perfectamente bien estar rebasando o por lo menos igualando lo que nos ocurrió en el segundo repunte de finales de año. ¿Qué recomendaciones directas podríamos dar, doctora? A ver, ya entendemos que en materia de política pública esto ha sido un fracaso, reverendo fracaso. La verdad es criminal, habrá quien se atreva a decirlo hasta como genocida. Pero pues a final de cuentas hay que entender y jugar con las cartas que nos han tocado. ¿Qué hay que hacer? O sea, para mucha gente que nos escucha, ya le vale el cubrebocas. Mucha gente ayer, brutalidad, que no se quieren vacunar, que son alérgicos y que ellos mejor no. ¿Qué recomendaciones podríamos dar, doctora? Sí, claro. Pero, y tienes muchísima razón en ese sentido. A ver,
Sí, lo que el gobierno ha hecho es absolutamente criminal y es una estrategia que ha fallado en todos sentidos y ha llevado a morir a centenas de miles de mexicanos. Pero ahorita necesitamos ver, bueno, con, sin y a pesar de las acciones del gobierno, algo tenemos que hacer nosotros como población, como sociedad civil, para tratar de ponernos a salvo y salvar nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos, ¿no? De la gente en nuestro entorno. Y hay mucho que podemos hacer definitivamente. Primero que nada, hay que vacunarse cuando una vacuna esté disponible. Da una tristeza increíble ver que ahora que se empiezan a vacunar los grupos de menor edad o los grupos más jóvenes, han quedado centros de vacunación completamente vacíos porque la gente no está acudiendo a vacunarse. Hay que entender que la vacunación, si bien no es un remedio o una solución inmediata al problema de la pandemia y no va a surtir un efecto hasta que no se tenga una proporción amplia de la población vacunada, es decir, va a surtir un efecto a mediano y a largo plazo, pero sí es la vacunación finalmente va a terminar siendo un blindaje indispensable para salvar vidas en los meses por venir, porque si creen que este es el último, este no es ni el primero ni será el último y podría no ser el peor repunte que tengamos. La pandemia, podríamos seguir hablando de esto mismo en una situación similar en estas fechas del año que entra. Necesitamos a la gente vacunada para salvar vidas. Entonces, uno es vacunarse y dos, necesitamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para detener la propagación del virus, la propagación de la enfermedad. Y eso lo logramos cada uno de nosotros responsabilizándonos con el uso correcto de cubrebocas de buena calidad. Los cubrebocas necesitan portarse correctamente, que cubran desde el puente de la nariz hasta debajo de la barba y que estén ajustados al rostro. Los cubrebocas que están sueltos, flojos, holgados a la cara, no sirven, necesitan estar bien ajustados al rostro. Entonces, cubrebocas siempre que estemos fuera de casa, ¿no? Siempre que estemos fuera de nuestro domicilio, en cualquier tipo de espacio. Dos, hay que ventilar los espacios cerrados. Esto es importantísimo. Si usted toma el transporte público, exija que se abran las ventanas. Es decir, los vagones de metro, los camiones, los microbuses no ventilados, con gente que a veces ni siquiera está portando cubrebocas, se vuelven espacios de supertransmisión. Necesitamos abrir ventanas, lo mismo en las aulas, en las oficinas, en las iglesias, en todos los espacios cerrados. Entonces, el uso del cubrebocas, la ventilación de espacios cerrados, la vacunación y procurar evitar sitios concurridos, particularmente sitios cerrados, concurridos y aglomeraciones. Bueno. Eso es lo que nosotros podemos hacer para tratar de disminuir la transmisión del virus. Doctora Laurian Jiménez Five, se me acaba el tiempo, siempre es un honor poder platicar con usted. Doctora, te mando un abrazo, Laurian, y gracias por estos minutos en MBS. Muchísimas gracias, siempre un gusto estar en tu programa, Luis. Gracias. Buen día. Son